Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Les habla el profesor Paul Héctor Sierra. Hoy es 7 de marzo del 2025, son las 5:30 y se está procediendo a grabar la última clase correspondiente a lo que refiere a los métodos de, métodos de uso matricial para la resolución de ecuaciones lineales. En este sentido, vamos a estar viendo a continuación los pasos correspondientes a la elaboración o aplicación del método de Gauss-Seidel y de Jacobi. Ya con este objetivo, con este contenido cerramos entonces el segundo corte, ¿ok? Y se estarán entonces publicando las evaluaciones correspondientes al desarrollo de la evaluación para estos métodos. Ok, el método de Gauss-Seidel lo vamos a definir como un algoritmo que es utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales, especialmente en aquellos casos que se presentan matrices grandes y dispersas. La idea principal detrás del método es que se itere sobre las ecuaciones del sistema actualizando los valores de las incógnitas en cada paso con los valores más recientes disponibles. En este sentido, el método va a tener tres etapas. La etapa de inicialización, que comienza con una suposición inicial para las variables del sistema. La etapa de iteración, en la cual para cada ecuación se va a calcular el nuevo valor de la variable utilizando los valores más recientes de la otra variable. Y la repetición de dicha iteración, en la cual permite continuar el proceso hasta que los cambios de los valores sean menores que un umbral predefinido o hasta alcanzar un número máximo de iteraciones. Bien, entonces para la aplicación del método, fíjense, vamos a tener un sistema, en este caso, conformado por tres ecuaciones y nos piden que apliquemos el método hasta encontrar un error menor a 0.01%. 0.01, si lo llevamos a porcentaje, estaríamos hablando de un error menor al 0.1%. Ahora bien, las ecuaciones que nos dan es 0.1x1 más 7x2 más 0.3x3. La segunda ecuación es 3 veces x1 menos 0.1x2 menos 0.2x3 igual a 7.85. Y la tercera ecuación es 0.3x1 menos 0.2x2 menos 10 por x3 igual a 71.40. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a aplicar este método es desarrollar un reacomodo de las filas o en algunos casos de las columnas a fin de poder establecer lo que llamamos la matriz dominante. ¿Qué es la matriz dominante? La matriz dominante es cuando se reubican, como lo acabo de decir, las filas o las columnas de manera que yo pueda crear una diagonal en la cual todos los valores que están alrededor del coeficiente van a ser menores al, al número que yo estoy estableciendo en esa posición de la matriz. Por ejemplo, en este caso, la fila 2 fue reubicada o cambiada de posición con la fila 1. Fíjense entonces que al colocar el 3 como coeficiente de x1, tengo que este va a ser mayor a 0.1 en x1 y va a ser mayor a 0.1 en x2. Por otro lado, si vemos el 7 a su vez es un número mayor a todos los que tiene alrededor. Igualmente el 10 tiende a ser mayor a todos los que tiene alrededor. El 7 a su vez tiende a ser mayor a el valor que queda inmediato dentro de la diagonal, así como lo es el 7 para el 10. En este sentido vemos cómo entonces se logra crear lo que llamamos la matriz dominante. Y este es el primer paso que hay que dar para poder entonces establecer el desarrollo de este tipo de ejercicio. Una vez que hemos creado la matriz, procedemos entonces a despejar las variables x1, x2 y x3. Y en este sentido vamos a obtener entonces tres ecuaciones, las cuales tienden a depender solamente de dos de las variables
dejándonos una independiente. Para ello entonces establecemos un primer vector orientado en 0, con inicio en 0, tanto para x1, x2 y x3. En este caso, para x1 va a ser calculado con el vector x2 y x3, haciendo estos valores iniciales iguales a 0. El valor que entonces obtengamos de sustituir 0 en la ecuación 1 y nos dé el valor de x1, que en este caso es 2,616, va a ser sustituido entonces en la ecuación 2 dentro de la posición donde aparece la variable x1. Y esto nos va a dar entonces como resultado la obtención del valor x2, el cual vamos a sustituir junto con el valor obtenido anteriormente en x1 en la ecuación x3 para así obtener su valor. Ok, aquí entonces podemos observar cómo en la ecuación x3 hemos sustituido los valores obtenidos en x1 y en x2, el cual nos da 7,005. Ahora, debido a que para calcular un error necesitamos los dos primeros resultados, procedemos entonces a utilizar los valores obtenidos en x1, x2 y x3 para volver a calcular con estos valores x1, x2 y x3 lo que sería la segunda iteración. Y estos valores obtenidos los vamos a ir restando, vamos a ir generando, mejor dicho, su diferencia entre los valores de x1, posteriormente los valores de x2 y los valores de x3. Entonces fíjense cómo abajo, cuando lo que hacemos es una comparación de valores, entonces la primera diferencia que obtenemos es la diferencia entre el primer x1 obtenido menos x0, es decir, el último valor menos el primero en x1. Lo mismo hacemos para x2 y x3. Bien, aquí podemos ver en el ejemplo ya cómo entonces se establece la diferencia entre lo que ahora pasa a ser el valor x1 menos x sub 0. Entonces sería 2,990, 556 menos 2,1666. Y igualmente hacemos esto entonces para los valores x2 y x3. Sin embargo, podemos observar que en esta primera iteración no alcanzamos en los tres valores o en los tres resultados el valor esperado. Por lo tanto, procedemos a continuar las iteraciones hasta que la diferencia entre los valores obtenidos nos genere un valor menor a 0,1%, ya que en este caso solamente x3 ha alcanzado este valor. Sin embargo, faltan todavía por alcanzarlo x1 y x2. Ok, en esta diapositiva entonces podemos observar cómo, repitiendo nuevamente el procedimiento, volvemos a obtener los valores, los cuales son restados en este caso a los valores anteriormente adquiridos, como lo podemos ver en el cuadro donde aparece los x21 menos x1. Bien, y vemos cómo ha bajado considerablemente el valor, donde ya existe una aproximación muy cercana o un valor muy aproximado, mejor dicho, a el valor que estamos buscando como admisible para el error que se está pidiendo en el ejercicio. Bien, ya en esta diapositiva podemos observar entonces cómo hay una gran proximidad entre los tres valores, lo cual me permite a mí ya establecer un criterio de parada del cálculo, ya que la mayoría de ellos están cumpliendo con el criterio seleccionado para la evaluación del error, en este caso que tienden a ser menor, o sea, errores que sean menores a 0,01. Ok, y ya aquí podemos observar entonces lo que les comentaba anteriormente. Aquí tenemos ya los resultados donde el error se hace menor a 0,01 en las tres variables, en x1, x2 y x3, lo cual entonces me permite a mí establecer que los resultados óptimos para x1, x2 y x3 son los últimos valores obtenidos, que en este caso serían el valor para x1 igual 3, para x2 igual a 2,5, que es la aproximación de 2,4499, y para x3
lo aproximamos a 7, que sería la aproximación del valor 6,99. Bien, este es otro ejemplo en el cual nos piden resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales por medio del método de Gauss-Seidel con una tolerancia de 0,1%. Muy parecido al anterior. Fíjense que lo primero que se hace entonces es hacer el acomodo de las filas a fin de lograr lo que llamamos la diagonal dominante. En este caso, fíjense que la diagonal dominante queda constituida por 6x1, 8x2 y 6x2. Y cuando vamos a hacer la comparativa tanto en lo diagonal como en lo vertical y horizontal, vemos que los números que están alrededor de cada uno de los elementos considerados en la diagonal tienden a ser menores a dichos valores. En este caso 6 va a ser mayor a 2x2 o 6x1 va a ser mayor al coeficiente de 2 que está en x2, que es 2, así como el coeficiente que está en el x1 que continúa, que es menos 1. 8 va a ser mayor al resto de los coeficientes que tiene alrededor, incluyendo los diagonales. Y 6 va a ser mayor, en este caso, a los elementos que tiene directamente relacionados, que son 2x3 y x2. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es establecer un vector inicial x1, el cual va a ser igual, para nuestro caso, a 0 para las tres dimensiones. Fíjense entonces que igual que para el caso anterior, se procede entonces a hacer un despeje de cada una de las variables x1, x2, x3, utilizando para ello las tres ecuaciones, ¿okay? Y en función de que lógicamente despejemos una de las variables, me va a quedar la ecuación en función de las otras dos, que serían mis incógnitas. En este sentido, para el cálculo de la variable x1, comenzamos por calcularla utilizando el vector inicial 0, 0 para las variables x2 y x3, dándonos como resultado entonces un x1 de 3,66, el cual será nuevamente utilizado en la ecuación x2 con, en este caso, el vector x3 igual a 0 para el cálculo de el resultado de x2. Entonces, bien, aquí lo tenemos, ¿verdad? Una vez que se haya la ecuación x2 o se sustituyen los valores en la ecuación que se conformó a partir del despeje de x2, vamos a obtener un nuevo valor, el cual nos va a permitir entonces con x1, el valor obtenido en x1 y este nuevo valor x2, calcular x3. Dado que los errores que estamos obteniendo están muy por encima del error exigido, continuamos repitiendo entonces la iteración hasta lograr los valores obtenidos, tal como lo hicimos en el procedimiento anterior. Entonces, fíjense, aquí se presenta un cuadro resumen de las diferentes iteraciones. Fueron 6 iteraciones en las cuales se fue calculando eh, consecutivamente el error a través de las diferentes sustituciones, y fíjense cómo al final en la iteración 6 el error prácticamente disminuye a 0, alcanzándose valores en este caso o como los valores que comentaron este nivel de error 2, 3 y 4 para las variables x1, x2 y x3. El otro método que vamos a ver es el método de Jacobi. Al igual que en el caso anterior, es un método que se utiliza este, para el cálculo de sistemas de ecuaciones lineales cuando hay muchas ecuaciones están en forma dispersa. Ahora, al igual que en el caso anterior, hay un periodo de inicialización que comienza con una estimación inicial de todas las variables, la iteración que se lleva a cabo en cada paso
solo que a diferencia del método anterior, en este caso se utilizan ya los valores, en la próxima iteración se utilizan ya los valores directamente obtenidos y no se calcula directamente el error allí. Y la repetición porque corresponde propiamente a la iteración que vamos a volver a calcular. Entonces, al aplicar el método de Jacobi vamos a tener, como lo vemos acá, un número grande de ecuaciones lineales, lo cual nos va a permitir establecer un sistema a través de vectores y a su vez nos va a permitir establecer entonces el despeje de las diferentes variables a través de la relación entre el resto de las variables que integran cada una de las ecuaciones y el coeficiente de la variable que estamos despejando. Entonces nótese cómo lo que vamos a obtener es una ecuación que no es más que la diferencia entre el término vector o el vector que está establecido en la igualdad de la ecuación menos el resto de la ecuación que contiene las variables distintas a la que quiero despejar dividido entre el coeficiente de la variable que estoy despejando. Ok, fijémonos entonces aquí en este caso tenemos este sistema conformado por tres ecuaciones que establecen menos 0,7 multiplicado por x1 más 0,1 multiplicado por x2 menos 8,2 multiplicado por x3 igual a menos 56,4, 25 x1 menos 0,9 multiplicado por x2 menos 0,3 multiplicado por x3 igual a 20,2. Y la tercera ecuación sería 3,7 veces x1 menos 7,3 x2 menos 0,1 x1 igual a menos 18,9. Bien. Lo primero que hacemos entonces es hacer la reubicación de las filas a fin de lograr establecer el desarrollo de la matriz, de la diagonal dominante en la matriz, que en este caso va a estar conformada por 25 menos 7,3 y menos 8,2, recordando que en este caso los coeficientes los vamos a tomar como valor absoluto. Y posteriormente, una vez que hacemos este arreglo, procedemos a despejar cada una de las variables, ¿verdad? En este caso x1, x2 y x3, y a generar el uso del vector entonces inicial en la sustitución de cada uno de los valores. Nótese que en este caso el método de Jacobi, a diferencia del método de Gauss-Seidel, aquí no se va sustituyendo en el caso de x1 el valor obtenido con la sustitución del primer vector, sino que se obtienen directamente los valores y estos son los valores que vamos a utilizar posteriormente en la segunda iteración, como lo vamos a ver a continuación. Ok, fíjense que donde dice segunda iteración, okay, aparecen en la parte de arriba el valor x1, x2 y x3. En este caso x1 es 0,8080, x2 2,5890 y x3 es 6,8780. Como les dije antes, la diferencia del método de Jacobi al método de Gauss-Seidel es que en Jacobi entonces vamos a utilizar directamente los valores que obtuvimos de sustituir en las tres ecuaciones por el vector 0. Estamos partiendo de, digamos, un estado de igualdad con respecto al vector. En el método anterior solamente utilizamos el vector para calcular la ecuación 1 y la 2, y la 3 surgía como complemento de la sustitución de los valores obtenidos en la 1 y la 2. Sin embargo, aquí lo que hacemos entonces es que los valores obtenidos los vamos a sustituir en la segunda iteración. O sea, vamos a utilizar las mismas ecuaciones, pero vamos a sustituir en este caso los valores en las iteraciones que corresponden. Fíjense que la ecuación 1 depende de x2, x3. Se utilizan en la iteración 2 los valores obtenidos en la
en la primera iteración de x2, x3 y así sucesivamente para x1, el cálculo de x2 que depende de x1 y x3 y el cálculo de x3 que depende de x1 y x2. Ahora, para el cálculo del error, fíjense, aquí aparece 1 menos 0,8 entre 0,9837. Esto no es más, esta es la misma fórmula que hemos venido usando del valor actual menos el valor anterior entre el valor actual. Simplemente que si yo divido valor actual entre valor actual y separo la fracción, me va a dar 1. ¿Ok? Pero entonces esto sería el valor actual, que es 0, si yo lo hiciese de manera rutinaria, como lo hacemos de manera rutinaria, mejor dicho, para R1 sería, en este caso, 0,9837 menos 0,8080, que fue el valor anterior, entre 0,9837. ¿Ok? Esa sería, digamos, la expresión que quedaría como lo veríamos haciendo anteriormente cuando establecíamos el valor actual menos el valor anterior entre el valor actual. Y es la misma expresión, solo que en este caso ellos simplifican directamente a 1 en el ejercicio. Porque lógicamente, si el valor actual es 0,98 y lo divido entre el mismo 0,98, me va a dar 1. Y fíjense entonces que se va repitiendo la iteración del mismo modo en la parte 3, en la 4, hasta que vamos alcanzando los tres valores x1, x2 y x3, un valor en cuanto al error menor a que me están solicitando. Aquí no me voy a detener mucho porque creo que el procedimiento es bastante claro, es muy mecánico. Es más, esto lo pueden hacer con una página de Excel, se los recomiendo, porque les va a dar mayor precisión y exactitud. Bien, entonces fíjense que en el caso de la iteración número 5, hemos llegado a un nivel de error menor a los solicitados, menor a 0,01. Estamos hablando de errores de 0.004, 0,005 y 0,0004. ¿Ok? Ya aquí nosotros podemos entonces detener el cálculo y establecer que estos son los valores que cumplen con la condición establecida por el ejercicio. Bien, entonces ya no me queda más que agradecer su asistencia, su atención, y voy a estar pendiente a través de la plataforma Saya y WhatsApp para atender sus dudas y inquietudes acerca de este tema. Gracias.